Pues en este vídeo vamos a ver cómo hacer el ejercicio de hacer una pregunta por las palabras que están subrayadas, ¿vale? Un ejercicio que cuando le pillas el truco es bastante sencillo, pero que hay gente pues, que se lía un poco. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta, por cierto, voy a explicar un poco cómo es el ejercicio con un post que hice en la cuenta de Instagram de Selectividad Inglés. Y luego podemos hacer dos preguntillas para que os quede más o menos cómo es el tema. Bien, pues lo primero que tenemos que fijarnos es en la parte que está subrayada, ¿de acuerdo? La parte que está subrayada en la pregunta, bueno, la respuesta, ¿no? Para la que tenemos que hacer una pregunta. Entonces, dependiendo de qué es lo que esté subrayado, voy a utilizar una palabra WH u otra. Por ejemplo, lugar where, tiempo when, okay, what, why, who, whose, how much, how many, how often, how long. Todas son las palabras WH que tendría que tener en cuenta para poder realizar este ejercicio. Pues la primera parte, fijarme, ¿qué está subrayado? Si es un lugar, un tiempo, una razón, una persona, un poseedor, una manera, etcétera. Voy a utilizar una palabra WH u otra. Siguiente cosa que tengo que tener en cuenta es el tiempo verbal. Aquí tengo drank, verbo irregular, segunda columna, está en pasado simple, por lo tanto tengo que utilizar la misma estructura, tengo que preguntar, ¿vale? Three es lo que estaba subrayado, por lo tanto sería how many beers did your friend drink last night? ¿Vale? Did drink, estoy utilizando el pasado simple, tengo que utilizar el mismo tiempo verbal, en caso de que tuviera una voz pasiva, por ejemplo, tendría que utilizar la misma estructura en el mismo tiempo verbal para hacer la pregunta por la palabra que está subrayada. Luego, punto número 3, consejo número 3, no omitan nada. Por ejemplo, Peter lost his wife's luggage at the airport 2 days ago. Podríais preguntarme, what did Peter lose? Y relativamente estaría acertado. Sin embargo, la respuesta no es solamente Peter lost his wife's luggage. La respuesta es Peter lost his wife's luggage at the airport 2 days ago. Hay más partes de la información que tengo que incluir porque están en la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces tengo que ponerlo. Luego, ¿dónde va la preposición? Esto es lo último que voy a mencionar. Cuando es informal, la pongo al final y cuando es formal, la pongo delante. Es decir, que ambas opciones son válidas y gramaticalmente correctas, solo que una es informal y la otra es formal. Y ahora lo que quería hacer era mostraros un comentario que había, si es que puedo acceder a ellos, creo que no. Pero bueno, me acuerdo de lo que decía realmente el comentario porque era interesante. Decía, no podría poner como pregunta, which one was it? This one. Whose luggage did Peter lose at the airport 2 days ago? Vale, aquí. Whose luggage? ¿De quién era el equipaje que perdió Peter? ¿Ok? La historia está en que no podríamos poner whose luggage, porque eso sería si solamente estuviera puesto el subrayado his wife's, pero luggage no estuviera. Tened en cuenta que yo me tengo que imaginar cuando hago la pregunta que no tengo ni idea de la información que está subrayada. Es decir, yo no sé que perdió un equipaje. ¿Vale? Tal y como está aquí, si me oculta esta información, Peter lost X at the airport 2 days ago. Tengo que preguntar, what did Peter lose? ¿Ok? Vale, entonces no puedo poner en ningún momento la palabra que está subrayada, ni una de las palabras que está subrayada. No podría. Sería incorrecto. Bien, vamos a hacer un par de ejercicios, un par de ejemplos, para que veamos cómo va el tema. Vale, pues vamos a hacer unos cuantos ejemplos para que quede claro cómo es este ejercicio. Hacemos, por ejemplo, el número 4 que dice The members of parliament met the prime minister last Friday. The members of parliament met the prime minister last Friday. Entonces lo primero que voy a fijarme es la palabra que hay subrayada, ¿vale? The prime minister, el primer ministro, ¿de acuerdo? Se trata de una persona, por lo tanto ya sé que tengo que poner who, ¿vale? Como palabra WH tengo que poner who. Bien. Ahora, ¿el tiempo verbal cuál es? Met, segunda columna de un verbo irregular, es un pasado simple.
Utilizo el verbo auxiliar del pasado simple. Who did, sujeto. The members of Parliament meet, porque ya he puesto el did, por lo tanto el verbo tiene que ir en infinitivo sin tú, es decir, que tengo que añadir una e al verbo. Who did the members of parliament meet? Y ahora la historia de antes. No puedo omitir nada de información, entonces tengo que incluir last Friday. ¿Cuándo fue? Last Friday. Last Friday. Ya tendría hecha la número 4. Vamos con la número 5 porque a veces ponen algunos ejemplos con truco, tienen algunas dificultades que tenemos que ir sorteando para hacer bien la pregunta. Entonces tenemos número 5, we attend English classes 3 times a week. Bien, el problema que tengo aquí es que puedo leer 3 times a week. La historia está en que si todo esto, ¿vale? Todo esto entero estuviera subrayado, 3 times a week, podría preguntar, estaría preguntando por una frecuencia, ¿no? Entonces podría decir how often. Pero no está todo subrayado. A week no lo tengo subrayado. Tengo 3 times. 3 es una cantidad, ¿vale? 3 times es una cantidad. Entonces, tengo que preguntar por la cantidad, ¿vale? Tengo que preguntar cuántas veces a la semana, no how often a week no podría escribir. How often a week do I... No. ¿Cuántas veces? How many times? How many times. En este caso, times está dentro de la parte que está subrayada. Pero no tengo otra forma de preguntar cuántas veces a la semana, ¿vale? Y how often a week no lo puedo poner. Entonces, how many times a week. Bien, ahora, tiempo verbal que tengo del verbo principal de la respuesta es presente simple. Pues pongo el presente simple. How many times a week do nosotros, sujeto, we attend English classes. Ok. El número 6 lo tenía hecho en el post. Vamos con el número 7, que también tenía un truco. Ya dejo. Y ya dejo el vídeo. Número 7 dice: The new euro coins came into circulation in January. Vale. The new euro coins es algo, es la nueva moneda de euro. Es algo, por lo tanto tengo que utilizar la palabra WH. What? ¿Vale? Y ahora aquí hay una peculiaridad en este tipo de preguntas. Cuando el sujeto de la pregunta, es decir, por lo que estoy preguntando, es el mismo sujeto que el sujeto de la oración, no utilizo una estructura sintáctica interrogativa en la que pongo un verbo auxiliar, luego el sujeto y luego... Pongo directamente lo que viene después tal cual, con su signo de interrogación al final. No voy a decir, este es un pasado simple, ¿no? No voy a decir, what did come into circulation in January? Tendría que preguntar, what came into circulation in January? Bien, pues aquí os dejo el PDF con todos los ejercicios de los últimos 15 años que han caído de Give a question for the underlined words, con sus respuestas, ¿vale? Que podáis descargaros aquí. Whoopsie daisies. Y ya está, que esto es un ejercicio que últimamente está saliendo con bastante frecuencia y que, bueno, yo un ejercicio que la verdad es que me miraría de cara al examen porque es muy probable que caiga, ¿vale?